Oh, buenas noches, queridos amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos como invitadas a unas viejas amigas nuestras que ya estuvieron presentes en la librería cuando se fundó casi la editorial. Ellas son Saila y Marichu y son las fundadoras y almas de la biblioteca de Carfax, una editorial que está dirigida al público lector del género de terror, nunca mejor dicho. Si no recuerdo mal, empezaron pues, sobre el principio de 2017 y llevan ya un catálogo bastante importante desde mi punto de vista. Nosotros siempre tenemos novedades en la librería y para acompañarlas he querido invitar, como no, a mi sempiterno ayudante y amigo, poeta y traductor, nunca mejor dicho, primer traductor quizás de esta editorial, Alberto Chesa. Saila, María, no, ponía Marichu, bueno. Sí. Eso es como más informal. Vale. Bueno, María, No me acuerdo que Saila. lo tengo y lo he cambiado. Vale. Bienvenidas de nuevo, no puedo decir, pero gracias por vuestro tiempo, por visitarnos virtualmente. Alberto, cariño, otra vez te tenemos aquí. Yo creo que. Un placer siempre, Vicente, un placer. Y dentro de poco te volveremos a tener, aunque no lo sepas. Entonces, pues. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, nada. Contadnos, chicas, ¿cómo surge la idea de crear una editorial vinculada al género de terror, sabiendo que la literatura de género en este país, sin ninguna duda, o por lo menos esa es la impresión que yo siempre he tenido, y creo que no me equivoco, ha estado estigmatizada de una u otra manera. Siempre se la adorna se la abraza con ciertos estereotipos que intentan como ocultar un poco lo de terror. Que si es una distopía, que si... Bueno, yo veo novelas de terror o de ciencia ficción en otras editoriales que no voy a nombrar, pero que las disfrazan un poco, ¿no? No se puede decir que es una novela ni de ciencia ficción ni que es una novela de terror. ¿Cómo se os ocurre lanzaros a la piscina tal y como está el patio? Pues a lo mejor en parte precisamente por eso. O sea, yo creo que sobre todo fue porque yo no veía suficientes libros de terror en las librerías o sea, en las librerías, vamos. Y entonces al hacer, o sea, realmente nosotros, que lo hemos contado ya muchas veces, pero si hay alguno nuevo, nos conocimos en un curso de edición que realmente es a lo que había que, o sea, como la finalidad del curso aparte era pues hacer como un proyecto editorial, ¿no? Pues aunque sea para aprender, aunque lo fueras a llevar a cabo, ¿no? Para aprender los entresijos del mundo editorial. Y mi proyecto fue pues de una editorial de literatura de terror, y porque a mí siempre me ha gustado mucho el terror y era lo que me pasaba, que yo decía, pues me gustaría ver más. Y a Saila le gustó el proyecto, la metí ahí en el mundo y ya pues la lancé y se vino conmigo y menos mal que lo hizo y ahí empezamos. Pero yo creo que eso, o sea, fue sobre todo eso, el decir, el que haya más. Que yo creo que desde que empezamos ahora yo estoy viendo una tendencia de que es verdad que cada vez hay más. O sea, en otras editoriales que no solamente publican terror, aunque lo puedas intentar tapar un poco, pero que sí que hay. Y luego también hay otras editoriales que lo dicen con orgullo, lo cual está muy bien. Así que, a ver. Y yo creo que de un tiempo a esta parte se viene viendo pues un interés en recuperar el género en general, tanto la ciencia ficción como la fantasía y el terror también. Lo que pasa es que nosotras también siempre decimos que el terror es como el patito feo dentro del género, es lo que no sabemos por qué, el motivo, pero eso es así. Y editoriales que se dediquen exclusivamente al terror, pues hay muy pocas. Y bueno, era una oportunidad también. Nosotros lo quisimos ver como una oportunidad, porque bueno, hay un hueco y pues tú intentas aportar tu granito de arena para apoyarlo. Y bueno, pues a ver si conseguimos que el momento dure y la gente le pierda el miedo.
Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, claro. Hombre, vosotros sois una editorial independiente en el puro y duro sentido de la palabra. Es decir, yo creo que antes de nada que la gente lo tenga claro. Lo que cuesta sacar un libro, lo que cuesta traducirlo, que por eso hemos traído aquí a Alberto, que no es fácil. Es decir, sois vosotras dos y punto. Yo no creo, y se ha acabado, ¿no? Entonces, y nuestros colaboradores, o sea, los traductores que... Sí. Claro, entonces, aún así, que empezasteis, yo creo que muy fuerte, si no recuerdo mal, empezasteis con las ratas, ¿verdad? Y después vino Sweeney Todd. Sweeney Todd, que las ratas lo tradujiste tú, Alberto, o no, vale. Sweeney Todd, que fue realmente cuando yo os conocí. Sí, realmente fue en nuestro tour. Aquella presentación con los pastelillos de carne, que además justo hace poco lo sacaron en un reportaje hablando de la tradición de los pasteles de carne de Murcia. Sí. Sí, señor. Y está muy bueno, sí, señor. Está muy bueno. Lo que pasa es que para el colesterol como que no, ¿eh? Ya te digo. No. Ay, mira, navaja. Entonces... Además, fue genial porque íbamos con todo el atrezo. Los pasteles, el libro, la navaja. Y entonces ahí es donde entra Alberto Chesa, que creo que hizo... Yo la verdad cuando me leí, yo nunca había leído Sweeney Todd. Básicamente había pasado hasta el propio tema. Y bueno, siendo Alberto amigo, me pongo a leerlo y me quedo fascinado. Primero porque, bueno, hay que ser justo. La traducción de Alberto creo que bueno, eleva la obra a un nivel insospechado. Y me quedó muy marcado esa publicación, que creo que, por desgracia, no tuvo tanta repercusión como debiera, porque, si no recuerdo mal, es la primera vez que se publicaba o se traducía, ¿cierto?, al castellano. Entonces, Alberto, cuéntanos un poco cómo fue enfrentarte tú a estos Penny Dreadfuls, que ya nos explicabas tú rápidamente lo que eran, y cómo te enfrentaste tú a ese reto, porque fue un reto. Yo me acuerdo que tú lo explicaste en su día como un verdadero reto. Sin duda. Hombre, a ver, lo primero, dices que quizá no ha tenido toda la suerte que se merece, al tiempo. Yo estoy absolutamente convencido, de verdad, no lo digo. Voy a hacer un inciso. Es nuestro libro, o sea, el segundo libro nuestro, que tuvo, es verdad que empezó bien, luego de evoluciones tal, que a día de hoy nos lo siguen pidiendo. Aunque sea con cuentagotillas de librerías y tal, pero que ha tenido ahí un resurgimiento que siempre da mucha alegría. Era el inciso, así que, oye, nunca se sabe, es carrera de fondo, poco a poco. Me parece muy oportuno ese inciso, ¿no? Y de verdad que yo estoy convencido de que va a ser una obra en esa edición, me refiero en concreto, y por la parte que me toca a mí, pues me excusaré por la reivindicación de un trabajo propio, pero no fue un trabajo solamente mío. Estoy hablando de la edición en sí, de toda la edición, que va a quedar. Si es que va a quedar. Si es que no la había, gracias a la biblioteca de Carfax y el encargo que me hicieron a mí, ocupamos ese hueco, y es un hueco que ya va a estar siempre ahí. Se podrá hacer mejor siempre, como eso sin duda, pero no se haya hecho nada parecido a eso hasta entonces, con lo cual llegará, estoy convencido, llegará ese momento en que no solamente os sigan pidiendo, como indicaba María, con cierta periodicidad, más ejemplares, sino que viviremos ese momento de reivindicación de ese Sweeney Todd. Se me pega tu Vicente, es Todd. Vale, venga, siempre está corrigiéndome en inglés. Es que es una cosa, yo hablo inglés cantonal, tú lo sabes, entonces no. Pero es que hay pocas cosas más pegadizas que una dicción un tanto macarrónica, ¿no? De otra lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Todd. ¿Es Sweeney?
No, Sweeney, ¿no? Sí, Sweeney. Uno al lado lo hace bien y el otro... Es verdad. Sweeney Todd, venga, vale, verdad. ya se me Llegará ese día en que se reivindicará Sweeney Todd. Yo, antes, muy brevemente, pero antes de entrar en eso, si me permites, cogiéndole el testigo a lo que estáis empezando a comentar, yo... la mayor lanza que rompo a favor de Shaila de María, de la biblioteca de Carfax, es esa, por utilizar una expresión un tanto sobada últimamente, sobre todo en terrenos políticos, pero entendedme, ese hacer las cosas sin complejos. Es decir, tener el arrojo de crear una editorial especializada en un género que, como tú bien has introducido, Vicente, no ha tenido siempre fácil el reclamo de calidad, ¿no? Ha estado demasiado contaminado siempre con un prejuicio que lo escora hacia el consumo, la evasión. Ellas se lanzaron a esa empresa y además, como ha de ser, sin pedir perdón en ningún momento, porque ¿por qué coño había que pedir perdón por algo así, ¿no? No, pero conviene aclararlo, porque con el terror, con la fantasía en general, la ciencia ficción, lo maravilloso, ahí nos metemos en un juego de conceptos, de terminologías, que no es cuestión de perdernos en ese laberinto, pero bueno, para entendernos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo fantástico, pasa algo parecido, a mí al menos me lo recuerda, a lo que ocurre con el fútbol, con el deporte en general y el deporte rey en particular, cuando se lo quiere engrandecer, enaltecer en términos culturales. Que parece que si no mencionas que Albert Camus en Argelia jugaba al fútbol, que Pasolini jugaba al fútbol en Italia, que Galeano ha escrito sobre fútbol. Es decir, si no mencionas 3 o 4 nombres de autoridad, de escritores de autoridad, parece ser que siempre se va a hacer de menos, ¿no? Cualquier texto sobre fútbol, ¿no? Tiene que ampararse en eso. En el fantástico es casi una tradición diciendo, con un ánimo excusatorio, ¿no? Lo quieras o no, empezar diciendo que el primer hombre lobo aparece en el Satiricón de Petronio, que el primer cuento de una casa encantada está inserto en una página de Plinio el Joven, que el propio Lope de Vega, en El peregrino en su patria, también habla de una casa encantada, en lo que muchos consideran que podría ser el primer cuento de terror de la literatura española, y probablemente lo sea. No hace falta, está muy bien, es magnífico, y para la historiografía del género pues viene muy bien, pero no hace ninguna falta. Las grandes obras del género de terror, del género de la fantasía, porque en la biblioteca de Carfax, a mi modo de ver, también entra la fantasía, desde luego prima el terror, pero entra la fantasía en un espectro más amplio. Las grandes obras de ese universo se defienden solas y no necesitan ningún tipo de escudero en nombres de oro, ¿no? He dicho. Correcto. Muy bien dicho. Amén. A ver, pues como todo género, hay obras que bueno, tienen a lo mejor más pretensiones, o la calidad del autor es, bueno, como Alberto muchas veces dice, junta letras más avezado, más sabe más, pero nosotros también defendemos que leer libros, leer terror es una diversión, es un momento de pasárselo bien. Hay gente que disfruta con eso y ¿por qué no? O sea, hay libros que simplemente es el pasárselo bien, el ver una película de zombies porque te quieres reír un rato, porque te quieres evadir. Y a ver, los grandes libros que abrieron el género moderno, Frankenstein, El vampiro de Polidori, ¿de dónde salieron? De una reunión de amigos contándose historias para pasar el rato.
O sea, y por ejemplo, en muchos libros de nuestras señoras victorianas, ¿cómo empiezan contándose historias? Pues simplemente una reunión de amigos y decidimos contarnos historias a ver, pues para pasar el rato, pues para darnos miedo. El juntarse en una fogata a contarse historias de miedo. Sí. Una noche ahí haciendo camping. O sea, ¿qué pasa? ¿Es que divertirse no está bien o qué? Sí, sí, claro. Y bueno, no sé si te corto, María, si vas a decir algo. No. Pero que eso Shaila, eso también se puede hacer bien o mal, me refiero. Claro. Claro, que parece que cuando hablamos de la diversión por la diversión, ya automáticamente asumiéramos que eso es un demérito en términos estrictamente literarios. De calidad. Y es absurdo. Sí. Lograr un relato, una novela, un cuento, una narración que encumbre la diversión, la evasión, el ensoñamiento, el salir de donde estás y hacerlo con unos miembros tan bien tramados que funcione, eso automáticamente convierte esa pieza en una gran obra. Claro, en una gran obra que evidentemente no dialoga ni falta que le hace pues con otro tipo de obras, evidentemente. No tiene por qué dialogar, yo qué sé, pues con El hombre sin atributos, por decir, una de las grandes obras que poco o nada tendrían en común con esto. Pero claro, y esa evasión, ojo también con confundir, entiendo yo, evasión en el sentido de asimilarlo con una vacuidad, con un discurso hueco y, en fin, fofo, con poca chicha. Porque la evasión en el sentido de que como decimos, de que haces que se quede en suspenso lo que estás viviendo para gozar de la lectura. Pero yo soy de la idea, y no soy el único desde luego, que cualquier relato fantástico que tenga verdadera entidad, que tenga cuajo, tiene, aunque sea de una forma latente, tiene un componente alegórico. Es decir, tiene esa cosa... a mí me gusta muchísimo la frase de Gilliam, de Terry Gilliam, cuando hizo 12 monos, que habló, lo sintetizó muy bien. Dijo, la mejor ciencia ficción, hablaba de ciencia ficción, pero bueno, lo podemos extender a lo fantástico en general. Decía, la mejor ciencia ficción es la que nos advierte. Y subrayaba eso, es decir, la que nos previene, nos advierte, la que nos dice, cuidado, ¿no? Cuidado por dónde vamos, ¿no? Eso es verdad que la ciencia ficción es más sencillo, ¿no? que haya ese tipo de alertas, ¿no? que en el terror puro y duro, pero siempre hay una alegoría implícita en el terror que te lleva a eso, a plantearte hasta qué punto somos dueños o no somos dueños de nuestra psique, ¿no? Es decir, tenemos un caballo, somos en sí un caballo de Troya, ¿no? Tenemos algo dentro de nosotros que nos puede conducir a abrir puertas insospechadas que den a su vez a los universos más arcanos. Clive Barker, bueno, voy a intentar decirlo en inglés, Clive Barker. Clive Barker. Con Clive íbamos bien. Íbamos bien, venga. Bueno, ya que lo he leído, Clive Barker, yo lo leí, madre mía, yo he leído muchísimo de terror. Bueno, ya sabéis que en nuestra época, ya sabéis, bueno, no sé, Alberto y yo somos del año 76, creo. No sé si vosotras dos seis un poquito más jóvenes. No lo tengo así, ¿verdad? Del 81. Bueno, entonces bien, vale. Pero sabéis que antes estaba la ciencia ficción y estaba el terror y estaba la fantasía épica. Todo eso se ha reunido en una especie de mano que se llama Fantastic, que yo no sé si estoy muy de acuerdo porque yo me prefiero
diferenciar un poco. Pero yo tampoco sé cómo se mueve este tema que estamos hablando, no sé cómo se mueve en otros países de nuestro entorno más cercano, es decir, en el mundo latino, en Italia o en Portugal. Lo que sí está claro que en el mundo anglosajón no se pone en entredicho que una obra de terror tenga que ser buena o mala porque sea una obra de terror o una obra de ciencia ficción. Además, los grandes premios de ciencia ficción, los Nebula, los Hugo, están allí. O sea, eso es una cosa que ellos sí lo tienen muy asumido. Y en la Europa del Este, sobre todo, hay una gran tradición de ciencia ficción porque además era uno de los caminos por los que evadir muchas veces el tema de la censura de sus estados respectivos. Ahí tenemos a Stanislaw Lem, y etcétera, y continúa teniendo un gran peso. Está claro que yo, por lo menos en España, que es evidentemente el panorama literario que más conozco, porque al fin y al cabo soy librero en España, no soy librero en otro país, aún así sigo pensando que se le sigue menospreciando, se le sigue dando con... O hay una parte de cliente muy fanática, cliente que está esperando vuestras publicaciones y la de alguna otra editorial. Hay como dos extremos. No hay un término medio, no hay un lector, no hay una masa pequeña ni siquiera de lectores que se puedan acercar. Y muchas veces se compra algún libro de alguna otra editorial que normalmente, digo, no publican este tipo de editoriales y se sorprenden, me vienen, ay, pero si yo me compré este libro, porque claro, de tal editorial que no quiero hacer publicidad, y resulta que es una novela de terror. Hace poquito salió una. Y a mí no me gustó. Y dije, chica, yo qué sé, haberte leído la reseña, yo qué sé. Es que... Entonces, esas cosas pasan. Entonces, hay como una especie de tradición que yo no quiero entrar muy... Porque por más que quisiéramos, entraríamos en temas políticos sí o sí. Yo lo tengo clarísimo. Entonces hay una tradición en la que el tema fantástico y el tema de terror, pues vamos a decirlo, el tema fantástico se excluye de la literatura nacional sí o sí. Hubo un momento en la historia de nuestro país, publicitaria y editorial, que se excluye. Eso lo tengo clarísimo, lo tengo bastante bien situado. Lo que pasa es que no nos vamos a meter en charcos que tampoco nos va a dar tiempo. No sé si Alberto estará de acuerdo o tendrá alguna cosa que decir si quiere corregirme. Totalmente de acuerdo. Mira, podemos citar algún nombre, pero no, tampoco quiero algún nombre muy famoso, pero que tampoco quiero yo aquí. No, hombre, a ver, entrar en las causas de eso seguramente requeriría algo más que lo que tú tengas pensado que dure este Zoom, ¿no? Con lo cual vamos a dejarlo, ¿no? No, pero es verdad que ayuda poco también el tratamiento promocional, publicitario que le dan a esto que estamos hablando las editoriales no de género, ¿no? En España, pero que a veces... sobre todo de fuera, me refiero, ¿no? Cuando les llega la señal de que fuera ha tenido éxito tal título y lo traen para acá. Estoy pensando sobre todo, mira, por ejemplo, un título muy reciente que imagino que tendrás ahí en la montaña, que por cierto es una joya, no sé si lo habréis leído vosotras, chicas, que es el de Ted Chiang, Expiación, el último libro de Ted Chiang. Ahí lo tengo. Sí, es que yo tengo un problema con es un libro estupendo, pero me quedan 3 relatos y ahí estoy. Porque es que a mí la ciencia ficción... Sí. Pero es una pasada. O sea, es una pasada como escribe Ted Chiang. Es un escritor estadounidense, para quien nos esté viendo y no lo sepa, de origen, desde luego oriental, ahora ya no recuerdo muy bien si era... Me parece que era coreano el origen, pero bueno, de origen oriental, pero es un escritor en inglés, un escritor estadounidense. Y es un escritor de ciencia ficción, de una ciencia ficción que se le suele motejar de filosófica, ¿no? Como para, una vez más, como para engrandecerla, como para decir, esto no es basurilla, ¿no? Y claro, el propio paratexto de la editorial, que no voy a decir, que lo ha publicado en España, una faja que le han puesto, pues es algo así como... para ti, que pensabas que no te gustaba la ciencia ficción, ¿no? Es que lo de la faja... Es una falta de respeto tan grande. Es una falta de respeto tan grande, es decir, tú
Tú que por supuesto estás por encima del pulp, ¿no? Léete esto porque esto te va a gustar. Es decir, los que leemos con devoción este género, para quien ideó ese paratexto, pues somos eso, somos cucarachas, bacterias, no. Somos lo peor, ¿eh? Eso mismo pasó con Nuestra parte de noche. O sea, se ha llevado todos los premios. Ese libro es terror. Es el libro. Además de ser una maravilla, es una maravillosa obra. Mariana Enríquez, todo lo que escribe, que es una pasada, y es terror, pero qué miedo. O sea, los relatos de Mariana Enríquez son algunos de los que yo he dicho. Ese es el libro. Esto no es terror. Es el libro al que me hacía referencia yo. Ya, yo me lo imaginaba. Y ahí está, y todas las reseñas que puedan leer y todas las cosas que han salido en todos los suplementos culturales de los grandes periódicos de este país, pocos te van a decir que es terror o se lo van a poner, como me parece que leí en algunos, como una disculpa. O sea, lo ponen más como disculpa. Ese es el tema. Entonces, saben, claro, hay gente que le echa para atrás. O sea, que oye, que cada cual es muy ducho de. Si a mí ya me parece, o sea, es lo que te decía, mira, pues a mí la ciencia ficción es verdad que alguna sí, otra no. Entonces, yo entiendo que cada cual tiene sus gustos, pero es que hay gente que ver la palabra terror es como. No, o sea, y entonces, claro, por eso la gente dice, pues no lo voy a hacer. O sea, no le voy a poner a una obra que es de terror, pero que yo quiero que tenga una trayectoria más grande, pues no. Voy a decir como, ay, los terrores de la dictadura en Argentina. Y tú como, me estás contando. Sí. Entonces, claro, pues... Y luego... El terror y la fantasía en general. Con Samantha Schweblin, por seguir en Argentina, ha pasado lo mismo con Kentuckys, con su última novela, que es una novela fantástica. En todos los sentidos, pero en el del género también. Y también la han querido maquillar, enmascarar, y hacer ahí todo tipo de triquiñuelas para que pareciera que no era de género. Y luego eso nos enfrentamos. Claro, esos libros cuentan con la ventaja de que han sido publicados por una gran editorial, que eso les permite romper esa barrera, claro. Quiero decir, o sea, si nosotras, ojalá, Dios mío, ojalá pudiéramos, o sea, llegar a publicar, o sea, llegamos a publicar nosotras Nuestra parte de noche, o sea, que dices, menos mal que no, o sea, porque dices, porque con nosotras no hubiera llegado donde ha llegado, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque no, o sea, a pesar de que una obra, si es muy buena como es esta obra, se abre camino de alguna forma u otra, pero está claro que no tienes la misma capacidad o sea, no tienes esa capacidad. Y nosotros, por supuesto, que es una de las cosas a las que te enfrentas, es decir, que tú sabes que porque dices que eres de terror y lo asumimos desde el principio, de decir, pues porque es que lo que es, que yo no voy a mentir. Y creemos que hay gente que sí que se va acercando, vamos abriendo barreritas, poco a poco. Y a mí que me encanta, de verdad, a mí es una cosa que valoro muchísimo. O sea, realmente que haya editoriales como la vuestra y que además esté llevada por dos chicas, que eso tiene su... Es decir, hay que reivindicar que es decir, normalmente se suele pensar que los editores son hombres, ¿verdad? Hay una idea ahí preconcebida, sí, se habla siempre de el editor, pero bueno, esto vamos a dejarlo para otros vídeos posteriores, pero que se sepa que aparte de Saila y María, hay otras editoriales que la llevan mujeres y de una manera excepcional. Y mucha, ¿eh? Porque se piensa eso, al final, el otro día participamos también en una charla que sí iba al tema del género y la mujer en el mundo editorial, en el mundo del libro en general, y evidentemente, como decía Cristina Macías, la traductora, que una traductora es como piramidal, ¿no? Las mujeres no estamos prácticamente en la base y según va subiendo lo que hay es más hombres, pero traductora, correctora, claro. en las distribuidoras, es que nosotras tratamos con agencias, la mayoría son mujeres. Claro sí. Pero a nosotras alguna vez nos han escrito mails diciendo, o sea, estimados señores.
¿Sabes? Y nosotros como, si has ido a ver mi correo electrónico, donde pone mi correo, pone que somos Aira y María, pero tú has debido pensar que somos no sé quiénes, ¿sabes? Del departamento tal, y tú a quien te quieres hablar es al estimados señores editores. Y nosotras siempre como, gracias por ponerte en contacto con nosotras. Y un poco más y le ponemos la A en mayúscula. Pero sí, eso pasa. Eso. Bueno, chicas, ¿qué os iba a decir? Tenéis una novedad a salir dentro de poquito, ¿verdad? Si no me engaña la página que estoy mirando aquí sin que nadie se dé cuenta, que es Bohemios del Valle de Sescua, ¿es cierto? Sí. A ver, contadnos algo, contadnos un poquito. Saila, cuenta. ¿Yo? Pues Bohemios del Valle de Sescua son unos relatos escritos por Willem, esto es difícil, Willem Hofstadter. Sí. Es un escritor norteamericano. Sí, es un poco Hofstadter, a partir de ahora. Es un escritor norteamericano y bueno, él fue mormón, era mormón, y se fue de misionero a Irlanda del Norte y allí pues descubrió la obra de Lovecraft y se enamoró. Se enamoró tanto que él articuló toda su creación en torno a ese mundo y bueno, él decidió que iba un poco a recrear toda la ambientación lovecraftiana de Providence y tal, iba a recrear un nuevo valle y él iba a desarrollar un poco, pues, era poeta, era un performance y le encantaba eso y creó el Valle de Sescua. Entonces, esta es una selección de algunos de sus relatos ambientados en ese valle, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es un libro a los amantes de Lovecraft le va a encantar, pero habiendo leído un poco de Lovecraft, me parece que Putzmeier es, no sé, mucho más sensual, mucho más evocador, más, no sé, tiene unas características muy, muy peculiares. Y nada, ahí se van a ver recreados, pues, todos los Nayarhotep, Subnigurat, todos los grandes dioses exteriores y antiguos de Lovecraft, pues aparecen por allí. Así que, bueno, es muy interesante. Una nueva versión de no voy a decir de los mitos de Cthulhu, pero del universo de Lovecraft. Pues lo esperaremos con ansiedad. ¿Qué os iba? Nos lo tenían que traer, bueno, se lo tenían que llevar a María esta mañana y no llegan. No han llegado. Bueno, llegará. Entonces, para la semana que viene o para 2 semanas está ya en la librería, ¿no? Vale. Sí, seguramente la semana que viene. Sí, para la semana que viene ya deberían estar en algunos. La verdad que podríamos hacer un repaso larguísimo por estos 4 años largos ya que lleváis de editorial, tenéis títulos buenísimos. Yo recomiendo a toda la gente que no conozca la biblioteca de Carfax se metan en su página web. Hay libros muy buenos. Y bueno, nos quedamos, yo claro, personalmente me quiero quedar con Sweeney Todd, por lo menos enseñarlo a Alberto que lo tenías por ahí, me parece a tu espalda, bueno, Sweeney Todd, Sweeney Todd, madre mía. Lo tenéis siempre en la librería, yo es un libro que siempre tengo, que lo sepáis. Y chicas, el tiempo se nos acaba aquí porque, bueno, esto es un Zoom gratis. Ya si queremos hacer un Zoom de pago, me revientan la tarjeta de crédito. Entonces, solamente, también esto ahora mismo va a ir enseguida a YouTube. Y entonces lo que yo quiero es que la gente más que nada conozca vuestra editorial, conozca vuestras caras, que sepan que sois 2 editoras magníficas, que hay traductores y traductoras buenísimas, entre ellos, por supuesto, mi amigo Alberto, a que quiero muchísimo y le doy muchísimo el follón, que eso que vaya por delante. Gracias, Alberto, siempre por estar ahí. Un placer siempre. Y de verdad, con nosotros, con la Montaña Mágica, podéis contar siempre para lo que queráis. Cuando pase toda esta distopía, que no se puede hablar de terror, con toda esta distopía, bueno, pues seguro que
podremos volver a vernos. Saila, Marichu, yo te voy a decir Marichu a partir de ahora, ¿vale? Marichu está bien también. Vale. De verdad, un placer grandísimo. Un beso gigante. Seguir así, porque lo estáis haciendo muy bien. Alberto, ya te contaré tu próxima misión. Vale. Que la desconoce. Un beso gigante. Y chicas, gracias. 1000 besos. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.